Hola amigos y hermanos, es un placer en su programa La Iglesia en el Hogar. Y continuamos con nuestro estudio de los principios del reino. Y hoy vamos a ver sus códigos, parte 15. La semana pasada hablábamos acerca de la importancia de oír atentamente la voz de Dios y de guardar sus mandamientos. Y esta semana vamos a ver cómo reconocer que Dios nos quiere bendecir con prosperidad, nos quiere dar regalos, nos quiere dar paz, nos quiere dar felicidad. La bendición de Dios en Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Él sigue compartiendo siempre lo suyo. Pero algo importante es que dice que la bendición de Jehová no añade tristeza. Es decir, que esta es una señal de cómo saber que la bendición viene de Dios. La bendición que enriquece. El hombre siempre anda buscando riquezas por cualquier medio, ya sea por un trabajo excesivo, puede ser por medio de jugar a la lotería, jugar juegos al azar, y siempre está buscando riquezas, pero no ha puesto la vista en lo demás, pone su vista en lo económico. Pero las riquezas del Señor son muchas, no solamente lo económico. El hombre no observa la gran riqueza que existe en otros aspectos como la familia, la amistad, el trabajo. Y muchos dirán, ¿y por qué el trabajo? Porque el trabajo es una bendición, el trabajo es un regalo. Pero muchas personas miran el trabajo como algo cansado, como un castigo, porque no han entendido en sí qué es el trabajo. Pero nosotros debemos de cambiar entonces nuestros puntos de vista y de saber que en todo esto está las riquezas, la prosperidad que Dios nos da. Y esto me recuerda de una historia de una señora cristiana cuya familia también era cristiana, y su papá y su esposo tenían un trabajo en la cual no ganaban mucho, pero tenían un trabajo. Y una característica es que esta familia siempre diezmaba, aún en la escasez ellos diezmaban, y tenían deuda. Y la oración de ella era que el Señor les ayudara en sus deudas. Pero el tiempo pasaba y no se miraba ningún cambio. Entonces un día el esposo le dijo: arréglense que nos vamos a ir de día de campo. Y estando ella en el campo, observando el bosque, observando las aves que volaban, observando el río que pasaba cerca, oyendo el ruido de las aguas y aquella paz que había en ese bosque, ella se puso a orar. Pero en una de sus oraciones le decía: Señor, ¿por qué tú no nos ayudas? Tú sabes que te diezmamos y aún seguimos con los problemas económicos. Y ella estaba orando cuando en eso empezó a oír la risa de sus hijos, la risa del papá que jugaba con ellos en el campo, los saltos que daban, los brincos que daban. Y en eso se dio cuenta que tenía una familia muy feliz. Y en ese momento cambió su enfoque y empezó a agradecer a Dios porque esa felicidad el dinero no la da. Ella tenía una familia íntegra, una familia que amaba a Dios, una familia que siempre buscaba la amistad entre ellos mismos. Cambió su perspectiva y empezó a agradecer a Dios por estas cosas de prosperidad y de bendición que estaba recibiendo, y que ella, por enfocarse en las deudas, no había visto que Dios la estaba bendiciendo en otros aspectos. Cuando cambió su perspectiva, también cambió su forma de reclamar, y en lugar de reclamar, empezó a agradecer a Dios. Y la historia es que ella recibió
medios económicos para pagar sus deudas y fue libre de sus deudas. ¿Pero por qué cuento esto? Porque no nos preocupemos tanto por lo económico. Fijémonos en la familia, en las amistades que Dios nos ha dado y observemos cuando miremos la risa de un niño o cuando miremos la risa de un familiar. Ahí nos vamos a dar cuenta que aún en medio de este problema que estamos viviendo, de la pandemia, Dios está presente, Dios nos sigue bendiciendo con las personas que están a nuestro alrededor. Y vamos a ver entonces que Dios siempre tiene un plan en todo. En sus bendiciones siempre tiene un plan. En 1 Samuel 1:2 existía un hombre que se llamaba Elcaná. Él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y la de la otra era Penina. Pero Penina tenía hijos, mientras que Ana no los tenía. Y esto ya era causa de un problema. En 1 Samuel 1, versos 6 y 7 nos dice, en el verso 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. En el verso 7 dice, y así cada año cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y démonos cuenta que esto sucedía en la casa de Jehová. Hoy diríamos, eso sucede dentro de la iglesia. Había problemas entre ellas y la irritaba, la enojaba. Me imagino que se burlaba de ella porque ella no podía tener hijos. Y tanto afectaba a Ana que lloraba y no comía. Ana entonces estaba pasando un proceso de dificultades, un proceso en el cual la misma familia se burlaba de ella y por lo tanto Ana sufría. Y en 1 Samuel, capítulo 1, versos 10 y 11, miramos qué sucedió. Y nos dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Oró a Jehová. Aquí ella estaba poniendo sus cargas delante de Dios y con ese corazón dolido que tenía, lloró. Pero nos damos cuenta que Ana puso toda su seguridad, toda su confianza y toda su fe en Jehová nuestro Dios, porque Él es el único que puede resolver nuestros problemas. En el verso 11 nos dice, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y cuando Ana recibió el regalo de Dios, Ana se gozaba en Jehová. De tal manera que en 1 Samuel 2:1 nos dice, y Ana oró nuevamente, no solo en época de aflicción, sino oró en un momento de agradecimiento. Y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y esto nos da la idea de que aún en procesos de dificultad, Dios siempre está presto para ayudarnos, para bendecirnos. Y como decíamos, la bendición puede ser paz, puede ser felicidad, y eso no lo paga el dinero. Y en 1 Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti,
y no hay refugio como el Dios nuestro. Así como Sara puso toda su confianza en Dios, nosotros debemos poner toda nuestra confianza en Él en estos momentos difíciles, porque no hay nada ni ninguna cosa fuera de Dios. Y Él es nuestro refugio. Como dice, no hay nada que nos pueda refugiar. Las cuatro paredes de nuestra casa no son tanta protección como lo es nuestro propio Dios, que es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza. ¿Y quién era el hijo de Sara? Samuel. Samuel entonces es el resultado de la ferviente oración de Ana, su madre. Dios complació a Ana, su hijo varón, y su nombre, Samuel, viene de una expresión hebrea que significa pedido a Dios. A veces los nombres que nosotros tenemos no son casualidad. Cada uno de nuestros nombres tiene un significado. Y si tú no lo sabes, vale la pena que lo busques y te vas a dar cuenta que tu comportamiento, tu forma de ser, tiene que ver mucho con el nombre que tú tienes. Entonces Dios no es deudor de nadie. Samuel fue un hombre usado por Dios y de los niños casi no se habla, pero de la historia de Samuel podemos ver que Dios lo moldeó desde pequeño. Siempre estuvo en la presencia de Dios y Dios lo fue formando, lo fue guiando, lo fue criando para sus propósitos. ¿Por qué razón? Porque Samuel fue llamado para diferentes roles. Si leemos, él fue juez, él fue sacerdote, él fue profeta, fue consejero y otros aspectos que él tenía que cumplir del reino de Dios aquí en la tierra. En pocas palabras, Samuel fue un gran siervo de Dios. Y como todas las semanas, tenemos otro secreto que vamos a ver la próxima semana. Acordémonos que estamos viendo las bendiciones de Dios y es importante que antes de ver cuáles son esas bendiciones, entendamos entonces que no son solo las riquezas, sino que tenemos cosas alrededor que Dios nos da y que debemos de disfrutar. En Jeremías 17:7 nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Este es el tema para nuestra próxima semana, pero este es el secreto que vamos a descubrir. La confianza en Jehová entonces nos trae bendición. Reflexionemos en lo que hemos oído con nuestra familia y compartamos la palabra de Dios con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y en estos tiempos difíciles es una voz de esperanza que nosotros le podemos dar a la gente, de saber que Dios nos quiere bendecir. Recuerda que Dios nos ama. Así que nos vemos hasta la próxima semana. Bendiciones, que Dios esté con ustedes y Dios los cuide.